Buenos días. En el día de hoy, junto a mis compañeros Andrea Sánchez, Juan David Londoño, Steven Alfonso y mi nombre es Luis Andrés Rodríguez, les vamos a hablar sobre la clasificación de las redes viales. Bueno, siendo esta una de las más importantes para el desarrollo de un país, de una comunidad, pues porque se entrelazan. Acá tenemos, digamos, unas imágenes donde nos indica que pues las vías son muy importantes y que se basan en comunicar sitios estratégicamente. Acá, como nos damos cuenta, este es como un mapa de Colombia donde las vías comunican de sectores a sectores. Eh, Esto influye también en la infraestructura vial, es porque a más infraestructura, pues es más desarrollado el país. Eh, Acá también podemos identificar cierto tipo de vías, pues las cuales mis compañeros ya les hablarán. Y para qué sirven su uso, para qué se diseña, por qué se diseña así. También se va a hablar un poco a fondo de su clasificación, de su historia, de su funcionalidad y grandes puntos a tener en cuenta de las redes viales. Bueno, yo les hablaré un poco sobre la historia de las vías, de las redes viales. Las referencias que he encontrado dice que 7000 a.C. se descubrieron la rueda, que fue en Mesopotamia. Esto hizo que desarrollara realmente los caminos. 500 años antes de Cristo se desarrollaron caminos en piedra, que permitía comunicarse como entre varias regiones actualmente, por decirlo así. Ya hacia los años 312 a.C., los caminos construidos científicamente expandieron el Imperio Romano. Fue hasta el año 200 después de Cristo que construyeron 85.000 kilómetros de longitud. Alcanzó estas vías que empezaron a construir 312 años antes de Cristo, que iba entre la vía se llamaba Pía, iba entre Roma y Capua, iba aproximadamente era el trayecto de estas. Ya hablando un poco más sobre la historia de Colombia, fue en 1902, después de terminada la Guerra de los 100 días, inicia el impulso de la construcción de carreteras en Colombia. En el año 1905 se crea el Ministerio de Obras Públicas. Era un acto legislativo que empezó en enero de 1905, que habían aproximadamente en el país ya existían 200 kilómetros de vía. Entre 1940 y 1950 se creó algo que se llamó la posguerra, que fue la recuperación mundial y la llegada de varios vehículos al país. En 1950 y 1958 la dictadura militar hizo la activación del desarrollo vial, creando distritos de obras públicas, que en ese tiempo se construyeron más de 4.600 kilómetros de vía. También para el año 1960 y 1975 se empieza a ver el sistema vial con instrumento de interconexión regional, nos comunicamos regionalmente. Esto en este tiempo existió la norma MOPT del 70 hecha en el año 1970. Hacia el año 1975 y 1994 la red vial se aumentó en 5.600 kilómetros viales, que eran vías primitivas, terciarias y secundarias. Estos nombres fueron hechos por el Fondo Nacional de Caminos Viales y el Fondo Nacional Vial, fueron los que crearon estas siglas. En 1993 nace el Ministerio de Transporte, que hoy en día aún se conoce así como Ministerio de Transporte. En 1994 grandes inversiones en vías inician las concesiones viales, inicia en vías y también en Conferrivías. En 1997 nuevas especificaciones se unen a esta norma de vías. En 1998 nace el Manual de Diseño Geométrico, que hasta hoy en día usamos algo de ese manual. En el 2002 y 2007 se revisó específicamente, o sea, se añadieron nuevas especificaciones a este manual. Y en el 2008 nace el Manual de Diseño Geométrico, que es el que actualmente usamos en este momento. Bueno, la clasificación de las redes viales, tanto en vías rurales como en vías urbanas, se clasifican según las funciones específicas a las que las calles y las carreteras van a tener.
Entre estos es importante tener en cuenta la movilidad entre personas y mercancías que sea de manera rápida, segura y confortable. También se debe tener en cuenta las necesidades de accesibilidad a las distintas propiedades. Las carreteras se clasifican según la funcionalidad en tres grandes grupos. Las vías principales, que son aquellas que conectan capitales y ciudades importantes y que actualmente son vías 4G. Las vías secundarias, que conectan ciudades menos importantes y estas son de 2 carriles en doble sentido, y las vías terciarias no tienen pavimento. Otra clasificación también que encontramos más específicamente en las vías urbanas son arterias mayores, arterias menores, colectoras y locales. Una arteria mayor es una red que corresponde a una red vial de mayor jerarquía en una ciudad. Una arteria menor son vías de perfil que recogen grandes flujos de vehículos y no están destinadas al sistema al sistema masivo de transporte. Las vías colectoras son vías de barrio que actualmente tienen servicio público de transporte, y las vías locales, que son las que llevan a los usuarios al frente de sus viviendas. Es importante también tener en cuenta que las vías principales son de acceso controlado, mientras que las vías locales son de acceso no controlados. Esto porque las vías principales tienen un mayor flujo de volumen que conectan ciudades y allí se pueden tener muchas más inversiones, tanto que conectan grandes ciudades. Las vías que no tienen acceso controlado son aquellas en las que tienen menos flujo vehicular. En este caso podrían ser las vías terciarias o las vías colectoras o locales. Para la clasificación del sistema vial urbano encontramos 4 grandes componentes, como son: primero, las autopistas y vías rápidas. Son las autopistas que facilitan el movimiento expedito de grandes volúmenes de tránsito entre áreas, a través o alrededor de la ciudad o área urbana. Son divididas con control total de sus accesos y comunicación directa con las propiedades colindantes. Una autopista tiene separación total de los flujos conflictivos, en tanto que una vía rápida puede o no tener algunas intersecciones a desnivel, pero puede ser la etapa anterior de una autopista. Estos dos tipos de arterias forman parte del sistema o red vial primaria de una área urbana. Dentro de esta clasificación encontramos un segundo gran componente, que son las calles principales. Estas son las que permiten el movimiento del tránsito entre áreas o partes de la ciudad. Dan servicio directo a los generadores principales de tránsito y se conectan con el sistema de autopistas y vías rápidas. Con frecuencia son divididas y pueden tener control parcial de sus accesos. Las calles principales se combinan entre sí para formar un sistema que mueve el tránsito en toda la ciudad, en todas las direcciones. Un tercer gran componente son las calles colectoras. Estas son las que ligan las calles principales con las calles locales, proporcionando a su vez acceso a las propiedades colindantes. Un cuarto gran componente son las calles locales. Son las que proporcionan el acceso directo a las propiedades, sean estas residenciales, comerciales o industriales o de algún otro uso. Además de facilitar el tránsito local hacia las residencias, se conectan directamente con las calles colectoras o con las calles principales. Estas son las calles que usamos frecuentemente.